Capítulo 11. Mateo 11. Y vamos a leer del verso 25 al verso 30 en el libro de Mateo. Mateo, perdón, ¿no, Carlos? 11. Y dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que el Señor bendiga su palabra. Jesús es el único que nos puede ayudar. Él es el único que nos invita a traer las cargas. A veces la gente, usted escucha que le dicen vaya a tal psicólogo, vaya escuche tal payaso, para que usted se muera de risa y los problemas se le van. Y resulta que no es así. Los problemas todos los tenemos, pero algunos que descubren que el secreto está en poner las cargas en el Señor, van a poder salir de la dificultad, del momento de angustia, del momento de dolor, porque aprenden que todo viene de Dios, que nadie puede hacer nada si el Señor no nos ayuda. Así que Jesús dice: alabó al Padre. Le dice en el verso 25: porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos. Y vea qué tremendo. Y dice que Él se las reveló a los niños. Hay que ver un niño cuando le hablamos de Dios, y si él tiene fe, él ve la gloria de Dios, porque es un niño. Y uno le dice: Dios puede darle tal cosa. Y así como el niño usted ve, aprende cuando le dice a su padre o a su madre, sale uno para el trabajo y le dice: papi, ¿me traes un chocolate en la noche? Y el papá le dice: sí, hijo. Y cuando el padre llega a la casa, no sale a toparlo para preguntarle: ¿cómo te fue en el trabajo? Papi, ¿todo bien? Mami, ¿todo bien? Si no, sale con la mano extendida, ¿y qué le dice? ¿Me trajo el chocolate? Y ahí uno empieza a marcar el rumbo de ese niño, de esa niña, y ellos empiezan a ver un padre, una madre que los ama, porque un chocolate, cosas muy pequeñas. Yo recuerdo los míos, no era un chocolate, era una chupa chupa. ¿Ah? ¿Recuerdan? Y algunos les pedían la chupa chupa, y yo lo que hacía es que andaba un poco en el carro, ¿verdad? Porque si no, todos los días pasaba al supermercado. Pero así es. Entonces Dios nos enseña en la palabra que Dios reveló, dice, a los niños secretos grandes que están en la palabra. ¿Por qué? Porque ellos creen. En uno de los momentos cuando Jesús andaba por las calles, dice que los discípulos le dijeron: mira, esos chiquillos andan ahí molestando. ¿Y qué le dijo Jesús a los discípulos?
dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Hermanos, a veces hay que hacer como un niño. A veces no entendemos nada, pero le decimos, Señor, ¿cómo es esto? No entiendo. Pero si tú me lo revelas, Él dice que Él es quien nos va a revelar. Así que ojalá que nosotros aprendamos que el reino de Dios, mire, no es, ¿sabe? No es para los teólogos. Yo he llegado al convencimiento que hay teólogos bien perdidos, porque conocen la palabra, pero no creen en la palabra. Y a Dios hay que creer en la palabra. Hay teólogos que, mire, es increíble el conocimiento que tienen de las Escrituras, pero que cuando usted habla que Dios sigue sanando, hoy oímos un testimonio, para ellos es una locura. Por eso Pablo dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Dice, a los que se pierden es locura, pero a los que se salvan es poder de Dios. A mí hay gente que me ha preguntado, pastor, nosotros vemos milagros en la iglesia, pero cuénteme por qué a veces su esposa está enferma. Yo les digo, ¿sabe? El diablo la ataca. ¿Y sabe por qué la ataca? Porque el diablo lo que quiere es o tocarme el bolsillo, porque cuando mi confianza en el Señor, yo le pido al Señor, pero si veo que el Señor no hace nada, Él dejó los médicos también, yo voy a ver. Pero a veces sucede que tampoco ningún médico llega y dice, no tiene nada. Hace un tiempo un médico me dijo, tenés esposa para muchos años, porque le habían hecho varios exámenes y todo perfecto. Pero entiendo, mire, Satanás lo que quiere es que yo pierda la fe, porque yo soy un hombre de fe, y por eso ustedes oramos por gente, no importa que sea cáncer, que sea un dolor de cabeza, que sea una gripe. Es que hay que creerle al Señor, pero el enemigo se levanta y nos ataca. ¿Para qué? Para que yo conozco gente, siervos del Señor, que han dejado de predicar la palabra porque Satanás los confunde. Ellos terminan pensando que han estado hablando de algo que no es real. Y yo digo, diablo mentiroso. Yo seguiré hablando del Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque Él no ha cambiado. Él es el mismo. Él sigue sanando. Él sigue libertando a los oprimidos por el diablo. Sí es. Simplemente hay que estar preparado uno y aprovechar los momentos que el Señor nos da. Con la muerte de mi papá, tuve la oportunidad de tener más de 300 personas en el cementerio en Paraíso, y yo llevé mi mensaje, y antes de sepultarlo le hablé a la gente que estaba ahí. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Y qué quiere Dios realmente que entendamos de Él? Y al final se acercó gente, los puse algunos que si no conocían al Señor hicieran la oración de fe, y hubo gente que se acercó y me dice, de veras tú eres un hombre de Dios, qué lindo estuvo la palabra. Otros estaban llorando por ahí, porque si el Señor no depende de nosotros, simplemente es creer que Dios dice en su palabra, que su palabra nunca regresa vacía. Él ahí va a tocar a la gente, y a la gente le va a sonar bonito, porque la palabra es la misma, quizá uno la ha oído. Por eso no se extrañe si usted un día va a un lugar y le predican y usted se sabe de memoria la palabra. No, préstele atención para ver qué cosquilleo le hace el Espíritu Santo a su corazón, cómo le habla a su oído, porque la palabra, mire, aun cuando es la misma, a veces no nos suena igual, y a veces el reto de Dios no es el mismo, y uno siente que lo sacude. Y por eso hay gente que dice, esa palabra es para mí. ¿Por qué?
porque andaba quizá en situaciones de su vida y Dios un día le habla y dice, hay que cambiar. Todavía no tiene la revelación, pero maravillosamente Jesús nos dice que hay que ser como niños, y esto es, para ser como niño hay que obedecer la palabra. Hay que obedecer la palabra, que Él sana, amén, Amén. que Él salva, Amén. y que Él liberta. Amén. Y si Él liberta, usted no sabe, de repente al lado suyo hay un atormentado. Y usted se va a dar cuenta, uno se goza de repente. Mire, yo a veces ando en la calle y me gozo. Porque yo me tomo algo y me vuelve a ver y se quita. Así. ¿Por qué? Yo sé que es lo que hago. Si tengo tiempo lo llamo. Y cuando lo llamo, cuando vuelvo a ver, va como a los 100 metros corriendo, ¿no? Pero usted se goza, usted va a caminar en la presencia del Señor. Quizás no tiene la oportunidad de predicarle, ni reprender los demonios, pero el Espíritu de Dios le da testimonio que algo está pasando. Y a veces me encuentro con brujos, me topo con brujas, y yo sé espiritualmente lo que está ahí, porque yo sé lo que está en mí. Y eso es, mire, más que maravilloso, cuando alguien reconoce que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. El viernes pasado, cuando hablé con el médico que atendió a mi padre, me dijo, mire, él llegó media hora más y entra muerto aquí. Llegó a tiempo. Y si yo estaba en emergencia, yo la atendí. Y con él hablé tamaño rato ahí, cuando él andaba pasando visitas. Y cuando yo me despedí de él, hermano, le digo, gracias, doctor. Me dice, hermano, Dios te bendiga. Yo nunca le dije, nunca llegué con la Biblia, ¿no? Hermano, Dios te bendiga. ¿Ah? Santo, no te lo reveló sangre ni carne. Y eso, hermanos, eso es lo que tenemos que buscar. No que andemos con un sticker, ahí soy cristiano. No, que nuestro espíritu. Nosotros somos cartas leídas, eso dice la palabra. Lo que pasa es que lamentablemente a veces no todos somos cartas leídas, pero tenemos que luchar, tenemos que buscar que se reconozca sin que usted diga. Así es. Ahí lo estaba viendo, cuando él me dijo con una sonrisa, y yo se la devolví. Bendiciones. Pero a veces uno cree que, porque tiene Biblia, no la crea usted, porque hay muchos que tienen Biblia, pero son demonios. Son demonios que andan viendo a ver de quién se aprovecha. La Biblia dice, no creáis a todo espíritu, porque hay espíritus engañadores. Probar los espíritus. Entonces el Señor dice que debemos ser como niños. Así que Jesús entonces nos invita a venir a Él. Y esto, miren hermanos, siempre tenemos dificultades. Nadie puede decir, yo no tengo problema. Todos los tenemos. Lo que pasa es que algunos no saben a dónde llevar el problema y andan con la carga. Usted los ve que andan agobiados. Pero el que conoce al Señor, el Señor, mira lo que estoy pasando, ve mi situación, pero reconozco que tú eres el único que puede aguantar eso. Aquí te lo traigo. Si no, uno entra en desesperación. Así que nos invita en el verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, dice, os haré descansar. Y qué lindo cuando Él nos da el descanso. Amén. ¿Te ha dicho qué rico cuando podemos dormir todo el tiempo? Porque a veces quisiéramos dormir muchas horas, pero hay gente que no puede. Hay gente que se acuesta con la intención de descansar y dormir, pero ahí en la cama empieza a darle vuelta
a la cabeza. ¿Recuerda lo que dice el hermano Claudio? Que la mente es la loca de la casa, porque dice él que da vuelta y vuelta y vuelta, y es cierto. Usted tiene que acostarse, desconectarse del mundo y conectarse con Dios, diciéndole: Dios, voy a dormir, sígueme hablando, sígueme ministrando. Y si usted le cree a Dios, usted se acuesta y termina hablando en lenguas, termina alabando al Señor, y de repente la esposa le dice: cállate ya, que hay que dormir, ¿verdad? Porque no la deja dormir, pero usted está durmiendo en el espíritu y está alabando al Señor. Yo a veces me gozo, ¿verdad? Y de repente cuando el Señor lo levanta a uno, usted se levanta sin sueño, sino con ganas de seguir en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque no se desconectó, pasó la noche en su presencia. Amén. Gracias, Señor. Pero a veces, como esto no lo enseña, esto, hermanos, es una vivencia íntima de cada uno con Dios. Él no duerme, Él no se acuesta, Él nos vigila. Hay gente que no duerme estos días, que hay tanta cosa, usted ve. Si el Señor no nos cuidara, más de uno, usted ve, se acuesta y amanece muerto. Pero cuando tenemos confianza en el Señor, nos acostamos: Señor, gracias, voy a dormir, gracias por el ángel que está ahí frente a mi casa. Si usted le puede creer, Dios le va a poner un ángel. Si usted no cree, le vamos a contratar unos cuantos guardaespaldas, ¿verdad? Como hay algunos hoy en día que tienen guardaespaldas para que lo cuiden, ¿eh? Pero cuando conocemos que Él nos cuida, le traemos las cargas, le ponemos las cosas: bueno, Señor, gracias, porque ahora me desconecto de esto, voy, Señor, a descansar, pero quiero seguir. Antes se cantaba un canto, era muy hermoso, que decía: en la presencia de Jehová yo quiero estar. ¿Algunos lo recuerdan? Tal vez Daniela. Para saber, Daniel lo sabe, ¿verdad? Para entender lo que tu iglesia en estos tiempos debe hacer. Pero dice: en la presencia de Jehová. Hermanos, si aprendemos a estar en la presencia de Dios todos los días, a cada instante, que a veces decimos: